Me acompañan en el escenario para charlar de este tema 5 personas, cada uno con una experiencia muy particular para develar un poquito el misterio, como dice el título del programa. El primero de ellos, voy a ir en el orden en que están sentados, es Pedro Burgos. Él es fundador de Impacto.yor. Este es un proyecto que está respaldado por Google News, que ayuda a las redacciones y a los periodistas a repensar cómo rastrear, entender y demostrar el impacto que su trabajo tiene en sus diferentes sociedades, comunidades a las que apuntan. A su costado está Antonio J. Rodríguez. Muchos de ustedes seguramente han consumido información que produce junto a su equipo. Él es fundador y editor de la revista online Playground. Y a su costado está Margarita Barrero. Ella es la editora general multimedia del Colombiano y además trabajó en 2016 liderando la estrategia digital de la Presidencia de la República en el marco del plebiscito para los acuerdos de paz. Seguida de ella está Carolina Robino, quien es directora de BBC Mundo desde el año pasado. Antes de eso hiciste una carrera de 5 años, si no me equivoco, como editora general de la BBC Mundo, perdón. Y aquí a mi costado está Eduardo Salles, que también muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, se deben haber topado por ahí con eso que creó hace un tiempo. Él es director y cofundador de Pictoline, que es una empresa de diseño de la información que busca transformar la forma de presentar contenidos visuales. ¿Está bien? Sé que para Pictoline es muy importante que se entienda que son eso, es algo distinto. Bien, pues nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Y para charlar o para empezar este debate, como les comentaba, la idea es que partamos de la base de que cuando creemos que ya entendimos qué son las audiencias y cómo nos relacionamos con ellas, algo en nuestro contexto pasa, o cambia la tecnología, o nos damos cuenta que algo ha estado mal. Y es un gran reto para el periodismo hoy en día, realmente para sobrevivir y crecer y mejorar, el entender quiénes son nuestras audiencias y construir con ellos una relación duradera. Es casi como una historia de amor que nos está costando un poquito, pero creo que cada uno de ustedes, de su experiencia, ha entendido un poco cómo relacionarse con las audiencias e ir un poco más allá. Y quiero saber en ese camino, ¿qué han concluido? ¿Qué es tener una buena relación con sus audiencias? Saber manejar sus métricas, tener las herramientas adecuadas para relacionarse con ellos o incorporar a las audiencias a nuestra metodología diaria de trabajo en el periodismo. No sé quién se quiere animar a responder primero. ¿Vamos por mi derecha? Eduardo, te ganaste el premio. Yo gané, vale. Son muchas preguntas en una pregunta, así que… La idea es que ustedes hablen más que yo, por eso. Estaría bueno centrarla. Creo que la razón por la cual me cuesta trabajo responder las preguntas que se han formulado es que la audiencia no es algo nuevo para los medios, ¿no? O sea, no sé en qué momento de repente se convirtió en este misterio. Yo creo que nunca ha sido un misterio. Yo creo que los medios siempre han dependido de audiencias. Pero por alguna razón ahora se volvieron como una cosa ahí extraña, un santo grial, algo que es totalmente indescifrable. Y por eso me cuesta trabajo como un poco entender en este primer planteamiento la relación de la audiencia, porque la relación siempre ha existido, ¿no?, entre los medios y el público que los consume. Creo que más bien lo que ha pasado es que el contexto tecnológico, social y la forma como la relación entre esta audiencia y estos medios es la que ha cambiado, ¿no? Es la que ha cambiado, y creo que a partir de ahí tenemos que comenzar a entender estos cambios de la relación entre la audiencia y los medios, ¿no? O sea, qué fue lo que hizo este cambio de cómo se relacionaban antes a cómo se relacionan ahora, y a partir de ahí, pues quizá poder comenzar a platicar cómo funcionan estas nuevas dinámicas, donde creo que la audiencia está mucho más empoderada que los medios para poder decidir qué consume, cómo lo consume, cuándo lo consume. Entonces creo que este cambio pues digamos del contexto tecnológico es el que quizá podríamos comenzar a platicar, más que cuál es la relación. Siempre hay una relación, pero cómo ha cambiado a través de la tecnología y de las nuevas formas de comunicación, quizá podríamos empezar por ahí. Antonio, desde tu contexto y partiendo un poco también de la respuesta de Eduardo, ¿crees que la tecnología nos obligó a reescuchar y redescubrir a la audiencia que, como dice Eduardo, siempre estuvo ahí, pero de pronto nos subimos en un caballo alto los periodistas y decidimos
conversar mucho hacia allá y no escuchar tanto? Yo creo que un gran diferencial en el momento actual con respecto a la prensa en papel, por ejemplo, es evidentemente las herramientas que tenemos a la hora de medir a la audiencia y sobre todo, de alguna forma, la ansiedad que pueda generar el tiempo real, ¿no? Es decir, el hecho de saber en cada momento qué noticias está consumiendo la gente, cuál es el tiempo de lectura, cómo se están relacionando emocionalmente con los contenidos, si les gustan, si los comparten, ¿no? Esto, de alguna manera, evidentemente, nos permite profundizar más en la generación de contenidos con respecto a la audiencia. Y luego yo creo que otra diferencia más o menos relevante con respecto a otros momentos pasados, que nos hacen plantearnos esta cuestión del misterio del engagement hoy, es de alguna forma la dicotomía que se produce entre engagement y viralidad en los nuevos medios. Es decir, de alguna forma el engagement casi vendría a ser como la unidad mínima de relación emocional entre un medio con su comunidad, entendiendo como tal cosa cómo interactúa primeramente esa audiencia con el medio. Y ese engagement, evidentemente, en el medio a largo plazo está relacionado con la construcción de una marca y de una identidad, que por supuesto, para diferenciarse hoy con el gran abanico de medios digitales y de ofertas de consumo de información que hay, esa construcción de identidad es muy importante trabajarla. Pero en paralelo, o casi como contradiciendo esto, surge la figura de la viralidad. Es decir, contenidos que casi con independencia de la gente que lo emiten, de pronto son compartidos por todo el mundo y de pronto reciben interacciones de un gran abanico de la población o de la audiencia. Y esta viralidad, por ejemplo, tiene mucho que ver con respecto a las nuevas redes sociales, ¿no? Es decir, conforme van surgiendo nuevas plataformas tecnológicas en crecimiento, ya sea en su momento el SEO, ya sea Facebook, los vídeos de Facebook, ahora Instagram, las stories y demás, surgen estas nuevas explosiones de viralidad con respecto a la audiencia. Entonces, un poco por resumir y respondiendo a tu pregunta, yo creo que evidentemente es muy importante para los medios esta relación con las audiencias y con el engagement, y yo creo que dos de los puntos principales hoy para los medios de comunicación es ese exceso de información del comportamiento de las audiencias y esa contradicción continua en que nos encontramos entre la producción de identidad y la posibilidad de los contenidos virales. Pedro, me gusta mucho la respuesta de Antonio porque nos ha llevado a un lugar muy común y necesario cuando se habla de relación con audiencias, y es a las métricas. Ha hablado de likes, de shares, de engagement, que me decía Carolina que en BBC Engagement como indicadores el tiempo de lectura de una nota como tal. Pero la apuesta de Impacto.your es repensar los indicadores y buscar esa relación y esa interacción que tenemos con nuestras diferentes audiencias en otros lugares que no solemos mirar. ¿Por qué? Sí, porque creo que cada organización de noticias tiene que saber cuál es la negociación con los lectores. Cuando pone un artículo, un reportaje, ¿qué quieres con eso? Las personas, los periodistas trabajan en automático y tienen que hacer 4 reportajes todos los días y no hay mucho un senso de propósito. Y si quieres que los lectores se cambien, se transformen en donadores, en suscriptores, o si son solamente pares de ojos para la publicidad, son cosas diferentes. Las métricas son diferentes. Entonces, el tiempo de lectura es una cosa, pero si la negociación si su valor para los lectores es que la información es rápida y corta, entonces el tiempo de lectura no es muy bueno. Hay una startup llamada Axios, que ellos prestan mucho por los tiempos de los lectores, son personas de negocios importantes, entonces se pasa poco tiempo en la historia, es bueno. Entonces cada organización tiene una métrica diferente que tiene a ver con los modelos de negocios y con la relación con los lectores. Lo que Impacto intenta hacer es buscar otras métricas, como si
si un reportaje cambió algo más factible en la sociedad. Claro, hablamos, por ejemplo, de nuevos proyectos de ley que surgen y que mencionan una nota o comentarios que la misma gente hace llegar. Entiendo que Impacto.org, por ejemplo, propone a las redacciones motivar a los redactores a estar buscando comentarios en línea o alguna suerte de interacción que nota de impacto, por ejemplo, a lectores puntuales, y trata de transformar data cualitativa y ponerla un poco a la par de la cuantitativa. Sí, porque si un senador ha compartido un reportaje en Facebook y hablando que es un tema importante que la sociedad tiene que hacer, este compartido es más importante probablemente porque está moviendo la conversación en este tema. Entonces, las page views son diferentes, depende de las personas que están viendo. Y creo que es importante para los medios traquear eso y saber qué está pasando con los reportajes después, los efectos en la sociedad, porque en esta manera es más fácil para pedir dinero para los suscriptores, porque este modelo de poner la historia y pensar solamente los clics es un modelo que es de publicidad solamente, y nosotros buscamos otros modelos ahora y necesitamos buscar otras métricas también. Carolina, lo que menciona Pedro me recuerda un poco lo que hablábamos antes, y es sí, claro, cada medio tiene una promesa de valor distinta con su audiencia, y la particularidad de BBC Mundo es que tiene muchas audiencias al mismo tiempo y ustedes tienen que establecer una relación diferente con cada una de ellas. Hasta cierto punto, a ver, yo creo que las audiencias en este momento son menos misteriosas que nunca. Para mí es al revés por todas las herramientas que existen, uno puede saber mucho más de lo que sabía antes, ¿no? Antes uno sabía cuánta gente compraba un periódico, pero no necesariamente que leía. Y entonces los periodistas creíamos que leían los temas que a nosotros nos parecían que eran temas muy relevantes. Ahora uno puede saber de dónde te leen, cuánto te leen, qué temas leen, y vas descubriendo, para mí por lo menos, que la audiencia que llega a BBC Mundo es una audiencia mucho más inteligente de lo que los periodistas pensábamos, a veces mucho más curiosa, mucho más necesitada o no necesitada, con ganas de conocer el mundo y entenderlo. Eso facilita mucho las cosas, porque evidentemente te hace que tú te pongas en una posición de igualdad un poco con ellos, ¿no? No en términos, yo creo, en el que el periodista tiene una labor muy importante, pero en BBC Mundo y en la BBC en general, la audiencia está en el centro de todo lo que hacemos. Es mi pregunta de todos los días a todo. Acá hay un par de reporteros de BBC Mundo que saben cómo lo pesada que puedo ser, porque hay 3 preguntas básicas. ¿Qué vamos a escribir? Voy a hablar de texto sobre todo, porque BBC Mundo sigue siendo un medio sobre todo de texto. ¿Por qué creemos que es relevante? Y después, ¿cómo se lo hago relevante a la audiencia? Que es una tercera parte, ¿no? Porque no es lo mismo que a nosotros nos parezca algo relevante que hacérselo relevante a la gente. Nosotros efectivamente somos un medio latinoamericano, si es que eso existe, porque es bien complicado. Y hay sí temas que tratamos de servir a distintas audiencias. Con las elecciones de México, obviamente, nos centramos bastante en las consecuencias, en los efectos que puede tener para la región. Pero yo creo que otra cosa que uno descubre, si tiene una relación diaria con entender a tus audiencias, es que la gente lo que quiere es leer buenas historias, ¿eh? Y a veces, para mí, el mayor orgullo es cuando logramos que la historia más leída del día sea una historia de África, por ejemplo. Porque siento que le estamos abriendo el mundo a la gente. Y que no importa que si la historia es de África, en América Latina puede que no sea relevante. Y ahí está cómo se la hace relevante. Y haces que la gente de América Latina también entienda y conozca más de otro continente, que me parece que es una de las labores que nosotros intentamos cumplir. Margarita, tú también manejas múltiples audiencias y las has manejado en escenarios de estrategias tan complejas como la del plebiscito para la paz. Y sí es muy cierto que hay una gran cantidad de información que tenemos más que nunca, pero ¿cómo no morirnos dentro de la sobreinformación que nos arrojan las diferentes plataformas de métrica? ¿Qué saber mirar? ¿Qué mirar de esa data? Bueno, pues es que yo
entiendo el engagement como una conversación que se vuelve una relación. Y en ese sentido lo que siento es que cualquier métrica nos puede servir dependiendo de cada caso y dependiendo de cada red social. Y esa es una de las características del engagement. No hay una métrica absoluta ni única para medirlo todo. No podemos decir con una sola métrica que tenemos engagement en todas las plataformas o en todas las redes sociales. Digamos que esa es una característica importante. Entonces, en realidad, en cada caso, la medición es distinta, que bien lo decía Pedro ya, ¿no? Que cada caso lo que uno trata de revisar es diferente y a veces puede ser más importante el tiempo de permanencia y a veces no, ¿sí? Y teniendo en cuenta eso, sí siento que nuestro papel en este momento como medio de comunicación con la audiencia es un poco verla como una comunidad, un poco más sólida y creo que ha habido una transformación, no de la audiencia ni tampoco del medio, sino de la manera como nos comunicamos. Es una comunicación entre humanos, partamos de ese principio, no nos estamos comunicando con extraterrestres, es de humanos. Entonces, que la plataforma que usemos sea digital, pues sí, pero en realidad las emociones, los sentimientos y esa relación es lo que hace fuerte a un medio con su comunidad, que la cree. Es un vínculo, es crear un vínculo, no es que te den like, no es que te digan un me gusta, no es que interactúen contigo y den un comentario, va más allá de eso. Listo, después de que tienes el comentario, ¿cómo haces para que esas personas se sientan identificadas con lo que tú haces y te sigan y te crean? Es más una relación desde, como yo lo veo, no tanto de el interés de la audiencia hacia el medio, sino a nosotros nos interesa tener una audiencia, nos interesa que existan y que nos crean. Y desarrollar ese lazo, por eso digo, es como tener una relación de pareja. Pues entonces tienes que conquistarlos y tienes que sorprenderlos y tienes que hacer que no se aburran y que estén contigo y que te crean. Y el día que la relación de pareja se rompe, pues se van. Ya. ¿Cómo entender la relación de pareja cuando desde la mayoría de los medios esa relación con la audiencia todavía es muy unidireccional? O sea, hay muchos medios que todavía no responden comentarios en redes sociales, si es que los monitorean. ¿Qué cambio de chip nos falta ahí? Hay en cambio otros medios que han llevado ese engagement un poco más allá y hacen, por ejemplo, periodismo colaborativo con sus audiencias. ¿Cómo ven eso ustedes desde cada una de sus diferentes redacciones o contextos? Bueno, otra de las características que creo que son determinantes si hablamos de engagement y de comunidad o de audiencia es la co-creación. Y es muy importante porque antes, como también lo dijo Carolina, pues realmente el periodista creía que a la gente le gustaba la nota porque el amigo lo llamaba y le decía que tan buena, o porque la mamá lo felicitaba, de verdad. Y eso ha cambiado mucho. Y hoy, gracias a las redes sociales y a la dinámica que tenemos, las personas ajenas a nuestra vida normal, pues juzgan nuestro trabajo. Y pueden decirnos que está bien, que está mal, qué les interesa, qué no les interesa, dónde nosotros podemos ofrecer un servicio, dónde no. Y hacernos esas preguntas como medio de comunicación y revisarlas y realmente contestarlas es nuestra función. Yo sí creo que debemos hacer cosas en colaboración con la audiencia y que la audiencia tiene que volverse una fuente primaria de nuestros trabajos, y no solo una fuente, sino a veces el compañero, ¿sabes? Y estos ejercicios de creación colectiva, por ejemplo, en medios tan grandes como El Colombiano, que son medios pues, que llevan muchísimos años de historia, son más difíciles de hacer, porque entre más pequeño es un medio de comunicación, es más fácil generar un vínculo con la audiencia e incluso invitar a su audiencia a un café, a tomarse un café. Si son 15 personas, 30 personas, 100 personas, pues es muy fácil tomarse un café con la audiencia y hablar con la audiencia y que se sienta cercano y próximo al medio de comunicación, y eso es engagement. Pero cuando eres tan grande, pues
sí te tienes que esforzar más, pero lo tienes que hacer, tienes que contestarle a la gente sus preguntas. Y si no puedes contestarle a cada individuo, pues entonces tienes que hacer una nota, un video o algo, algún contenido que responda a sus necesidades porque te están hablando y te están hablando de frente. Y eso es muy importante escucharlo. Creo que en Antonio, eso vamos. ¿estás de acuerdo? Yo me he quedado bastante pillado con la metáfora que comentabas de la comparación con la relación de pareja. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que aquí se presenta uno de los principales conflictos en los medios de comunicación a la hora de construir una relación de pareja estable con la audiencia. Es decir, uno puede incurrir en lo fácil, es decir, que cada día esté dándoles bombones y flores, bombones y flores, bombones y flores, ¿no? Es decir, al cabo de una semana tendrás una persona con problemas de salud y un jardín botánico en casa, ¿no? Es decir, una relación afectiva con la audiencia a veces implica... Hablo de una buena relación afectiva con la audiencia, a veces puede implicar incluso conflictos, es decir, cómo gestiono o cómo transmito aquello que yo considero que es importante, pero que no es aquello que la audiencia o que la otra parte espera de mí, ¿no? Y ahí, bueno, entran en conversación o se activan, digamos, yo creo que quizá un poco las partes más sofisticadas, o incluso los retos más atractivos o más llamativos de los medios de comunicación, ¿no? Que es, bueno, cómo jugar, cómo hacer, a veces casi incluso jiu-jitsu no solo con las audiencias, sino también con los algoritmos, ¿no? Es decir, cuando el río, cuando la corriente va de un lado y tú tienes que surcarla en dirección contraria, manejándote para transmitir aquel mensaje que tú como medio de comunicación consideras que es el más relevante, trabajando en los contextos mediáticos que hay. Que por otro lado, es verdad que se trata de un conflicto que siempre ha estado presente en todos los medios de comunicación, pero que hoy, de alguna forma, las posibilidades, diríamos, de fracasar o de tener éxito se radicalizan mucho más, ¿no? Es decir, antes comentábamos, yo creo que todos los periodistas o editores compartimos esto, que una de las cosas más estimulantes para nuestro trabajo es cuando conseguimos que sean muy populares o se viralicen temas aparentemente poco populares, ¿no? Es decir, históricamente, pues en los periódicos de papel, pues la redacción, la sección de internacional, por decir algo, podía ser como la menos popular. Y hoy es verdad que incluso viendo analíticas puedes ver que a lo mejor no son las cosas más virales, pero a veces se produce el milagro precisamente cuando sabes serpentear ese camino, ¿no? Vale, estoy acá chismoseando el cuaderno de Eduardo, estoy viendo sus apuntes y has resaltado lost power, pérdida de poder, y abajo hablas de comunidades, signo de interrogación. ¿Qué poder hemos perdido? Me siento vulnerada a mi privacidad. Con que así Perdón. se siente que Facebook te espía. Tal cual. No, me gusta tomar apuntes porque creo que se han dicho cosas como muy, muy interesantes. Me pongo a pensar un poco de repente, como trato de llegar como a un punto de inicio por el cual la gente está aquí hoy, ¿no? O sea, un poco haciendo este ejercicio de las audiencias. Esta es la audiencia de hoy. Ahorita ¿no? pasamos a preguntas en un Entonces, ejercicio de engagement. Esta es la audiencia de hoy y justo trato de hacerme preguntas, o sea, haciendo como el ejercicio que mencionaban, pues vamos a preguntarnos desde el punto de vista de la audiencia y trato de entender qué es lo que nos está doliendo, ¿sabes? O sea, ¿por qué nos trae el día de hoy aquí a escuchar a este panel, los chicos aquí, las chicas aquí? ¿Qué es lo que nos está trayendo? Y creo que, y un poco anotaba así las listas, creo que todo se resume a una pérdida de poder y un replanteamiento de la relación entre los medios y las audiencias, porque creo que durante mucho tiempo los medios no les interesó demasiado escuchar a la audiencia. Y eso se debía en parte porque el modelo de negocio y la distribución de la información estaba totalmente cooptada. Entonces, cuando tú eres dueño de la distribución del contenido, pues evidentemente no te importa mucho la audiencia porque es una audiencia cautiva.
sabes que no importa lo que digas, no importa lo que hagas, va a haber del otro lado alguien que lo va a recibir, que lo va a escuchar. Y ese fue un modelo que vivió pues casi todo el siglo XX. Entonces, de pronto, cuando llega el Internet y llega como toda esta revolución, pues claro, es de repente como que ya no soy el monarca, ¿no? O sea, fue tal cual un degollamiento al monarca y trajo una democracia y nuevos dictadores, ¿no? Pero justo creo que ocurrió eso. Entonces, creo que ese es el punto donde duele, en el que estuve tantos años, casi un siglo entero o incluso más, sin depender de escuchar a la audiencia porque tenía asegurado la distribución. Y de pronto tengo que escucharla, y de pronto tengo que interesarme en ella, y de pronto tengo que entenderla y casi pues pensar en qué está, cuando antes era un gobernador déspota que no importaba nada porque simplemente lo hacía ya. Entonces, solo para cerrar, justo por eso son todos los apuntes, o sea, creo que eso es lo que nos trae, y toda esta cuestión de las métricas, de entender y todo esto, es justo eso, es como de cómo tiene que comportarse ahora este ente que antes tenía un poder y ese poder cada vez se va viendo más y más reducido, y cómo tiene que adaptarse a un nuevo contexto en el cual pues las reglas han cambiado totalmente. Y es ahí donde creo que todo lo que está diciendo en el escenario de algoritmos, de entender, de pensar en la audiencia, en conocerla, se vuelve relevante, porque es justamente este pues cambio del sistema y del chip y de cómo hay que adaptarse al nuevo contexto. ¿Estás de acuerdo, Carolina? Te he visto ahí siguiendo No, muy sí, atenta. estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que la BBC es un modelo muy único, ¿no? Entonces nosotros tenemos una diferencia muy grande con el resto de los medios, que es que la que financia la BBC es la audiencia. Entonces la BBC sí está pensando en las audiencias siempre y desde hace casi 100 años, que son los que cumple en el 2022. Eso hace que, por ejemplo, nosotros estamos obligados a contestarle a la audiencia. Antes formalmente, y ahora con las nuevas tecnologías, para mí de hecho es fascinante. A mí me encanta, yo estoy enamorada de eso, porque me parece que enriquece, al final ha enriquecido nuestro periodismo. De alguna manera, yo creo que no es una opción a estas alturas no interactuar con las audiencias, y uno interactúa de muchas maneras. Y yo creo que yo siempre estoy muy abierta a entender y a escuchar cuando algo cambia o cae mucho el tráfico o sube mucho, qué fue lo que pasó ahí, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Para las elecciones de Trump, para las últimas elecciones, usamos una herramienta que se llama Herken para preguntarle a la audiencia qué querían saber. Y yo había dicho, no vamos a hacer cómo funciona el sistema electoral, a que solo hacemos cada 4 años, qué aburrimiento. Pero por lejos eran lo que querían saber más, pero por lejos. Entonces dije, ya, vamos a hacer obviamente eso, porque además es un servicio público, ¿no? O sea, es un buen tema. Y lo hicimos en un video, bla, 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 bla. Pero para mí, como la lección también es que nosotros como periodistas tenemos que de verdad hacer un esfuerzo para abstraernos y salir de nuestras rutinas, porque para mí el tema ya lo habíamos hecho, pero para la audiencia no, porque además siempre tienes nuevas audiencias que en la elección pasada tenían 13 años y no les interesaba el tema, y ahora tienen 17 y quizás sí. Entonces, eso yo creo que eso es súper importante, ir entendiendo que tu audiencia cambia todos los días y que lo que tú crees que ya hiciste, que todos saben, a mí me vienen a veces los periodistas y me dicen, pero eso lo sabe todo el mundo. Y yo les digo, todo el mundo es mucha gente. Seguramente no lo sabe todo el mundo. Eso es lo que creo que nos Pedro diferenciamos. quiere decir algo. Le voy a dar la palabra a Pedro, y de ahí de verdad, porque me están haciendo señas hace 10 minutos de que nos quedan 5 minutos, vamos a darle paso a las audiencias, que deberían tener un buen tiempito para preguntas. Sí. Perdón, allá a producción. Claro, mi idea es en la misma ruta de que todo lo que estamos hablando y es un misterio y todo eso es porque hay un cambio muy grande de poder. Y en Brasil está pasando elecciones ahora, y nosotros sabemos que el principal candidato, el candidato favorito ahora, Jair Bolsonaro, las personas, sus electores, ellos... creo que el 60% de la información es consumida, la origen es de WhatsApp. Entonces, este es el nuevo escenario que los grandes medios... El dark social, que llaman. Sí, no, si estos son, ¿cuál es
Entonces, ¿cuál es el papel de la prensa, de los medios? Los americanos hablan de what is the job to be done, cuál es tu misión en este escenario. Y creo que hay nuevas ideas, hay un consorcio de 24 medios en Brasil llamado Comprova que intentan hacer fact-checkings. Ellos han recibido como 34,000 hoaxes de WhatsApp de personas pidiendo esto es verdadero, esto es falso. Es una relación directa con la audiencia y es una relación directa con el proceso democrático. Y creo que todo eso es no tenemos muchas informaciones sobre qué es correcto, qué funciona, qué no, pero todo se resume en un cambio muy grande de poder. Sí. Perfecto. Bueno, damos paso entonces a ustedes, a la audiencia. ¿Alguna pregunta? Veo una aquí adelante y hay una atrás. Buenos días. Quería preguntarles en qué lugar ocupen sus audiencias y cómo lo manejan al hater y al troll. ¿Quién quiere responder? ¿Alguien? No hay mucho afecto hacia el hater y el troll. Sí, como yo en mi vida pasada, 10 años atrás, yo era editor jefe de Gizmodo en Brasil, que es un blog de tecnología. Y las personas de tecnología, la Team Apple, Team Android, las personas son muy pasionales. Hay haters, hay trolls, hay todo eso. Pero en lo mismo, la idea es, ¿por qué estos trolls, estos haters están todos los días en tu sitio, en tu página? Hay una comunidad de personas que están hablando de un tema, que son muy pasionales sobre un tema. Es posible, no son todos. Estoy diciendo que es posible que identificarle a estas personas. Y lo interesante para mí, mi experiencia en Gizmodo, es que algunos de los trolls, una persona que ha venido creo que 11 veces del sitio, fue el primero para comprar un libro de crowdfunding. Entonces, las personas, es interesante, hay personas que no tienen salvación, pero es interesante ver a estas personas como personas que son muy pasionales sobre un tema dentro de una comunidad. Y la idea de tu sitio, de la prensa, es poner todas las personas que gustan de un tema juntas. Entonces, ¿qué? No, sí. Sí, creo que... Ahí se escucha, ya. Nosotros por lo menos... creo que hay una diferencia sustancial entre un hater y un troll, ¿no? No es lo mismo la crítica negativa, ¿no? Que es alguien no está de acuerdo con lo que haces, a un troll que solo quiere ver el mundo arder, ¿no? Son perfiles totalmente diferentes, ¿no? Entonces, primero, pues, entender que cuando hay haters y trolls, de alguna forma también es una manera de entender que hay cierta relevancia en el tema, ¿no? Sobre todo en los temas polémicos, en los temas polarizantes, siempre va a haber, pues, un punto de vista diferente al tuyo. No es lo mismo también los trolls que le llegan a un medio versus los trolls que vuelven tóxica una conversación o que ya incluso llegan a ser amenazas de muerte, ¿no? O sea, porque el troll tiene muchos bemoles, ¿no? O sea, tenemos desde el troll que es alguien de 17 años que simplemente está aburrido y quiere joder, a un troll que puede ser un potencial daño no solo a la integridad moral de las personas, sino a la integridad física. Entonces siento que es un tema muy, muy escabroso porque no lo podemos como encapsular en una sola cosa. O sea, creo que la generalización aquí sería más perjudicial que benéfica. Entonces, sí creo que con lo que me quedaría para no chorear, digamos en México, sería que finalmente cuando tú ves este conflicto ocurriendo bajo un tema, lo que te está diciendo es que el tema, por una u otra razón, está tocando los nervios, está jalando los nervios adecuados
y tienes que quizás hacer una reflexión de quiénes son estas personas y por qué estos nervios están jalando y por qué están reaccionando de la forma tan virulenta o tan violenta o tan agresiva. Para nosotros, sobre todo con, no sé si llamarlos haters, ¿no? Pero como decía Pedro, hay debates que ya sabemos, ¿no? Cada vez que publicamos algo de Venezuela, ya sabemos que tenemos que estar monitoreando porque va a haber mucho debate. Generar debate a mí me parece una gran cosa, de hecho, y nosotros en general dejamos que la gente se modere sola. Entonces, si nos están diciendo maduristas, chavistas, decimos, lo hicimos bien, obviamente. Si me empiezan a decir solo madurista, digo, hay que ver si hicimos algo mal. Y la BBC sí tiene una política que nosotros no podemos permitir la publicación de mensajes racistas, xenófobos, etc. Entonces, eso sí, hacemos alguna advertencia, como por favor, recuerden que hay que respetarse, que es un debate, bla, bla. Y si eso no sucede, si borramos algunos comentarios. Vale, vamos con una pregunta más y logré negociar otra después de esa. Creo que los van a saltar al bajar porque hay muchas preguntas. Hola, sí, soy Víctor Pombiño, editor de Sociedad del diario Buenos Aires, del diario La Nación de Buenos Aires. Quería consultarles, yo creo que el tema de ir siempre tras el clic y de estar abiertos a la publicidad, que fuera el modelo de publicidad, nos estaba llevando cada vez más a desbarrancar y a hacer casi periodismo basura, mientras que el cambio a un modelo de suscripción creo que nos llevó a hacer un periodismo a buscar más calidad, porque obviamente si alguien paga es por un periodismo de calidad, y dejar de hacer estas notas tan virales como el gatito que ayuda al perrito a salvar al bebé. Y quería saber qué opinaban ustedes sobre estas dos formas de hacer dinero con el periodismo, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos en un momento en el que por distintas experiencias y por distintas vías todos los medios estamos llegando a la misma conclusión, que es importante, digamos, repartir, ¿cómo es? Repartir los huevos en distintas cestas o como sea, ¿no? Como tener como varias vías de financiación. Creo que hay una buena noticia con respecto a la decadencia, efectivamente, del modelo de banner, que es eso. Es decir, hemos llegado ya a un momento tan, por así decirlo, post-apocalíptico de clickbait, que por un lado la audiencia está anestesiada ya, o sea, ya no se puede llegar más allá, ya no se puede subir más el pitch del titular, ya lo hemos visto absolutamente todo. Y además los beneficios que genera son miserables, por así decirlo. Y precisamente por eso creo que estamos en un momento en el que hay muchas experiencias abiertas y muchas posibilidades. En los últimos años se está experimentando mucho con un híbrido entre la información y la publicidad, que como todas las relaciones entre información y publicidad puede ser más o menos conflictivo, que tiene sus pros y sus contras, como puede ser el branded content, ¿no? Es decir, contenido nativo para marcas. En paralelo también está la cuestión de las suscripciones, que en los últimos meses se está hablando mucho de esto. Justo hace un rato, a propósito de esta charla, estamos comentando que incluso el tema de las suscripciones, que hoy para todos los medios puede llegar a aparecer como aquel sitio al que todos queremos aspirar, puede incurrir en un posible riesgo editorial al medio, que es generar esta campana de reverberación de la que también se ha hablado, ¿no? Es decir, al final generas un modelo o generas una comunidad donde los lectores te siguen porque tienen una expectativa y porque esperan un tipo de contenidos, y si defraudas ese tipo de contenidos, pues no les interesas como medio, ¿no? Entonces yo creo que la buena noticia del apocalipsis es eso, ¿no? Ya hemos pasado de pantalla, y yo creo que es algo que todos los medios saben y todos los medios especializados estaban hablando, y que ahora mismo yo creo que el consenso general, tras todas las decepciones o los experimentos que hayamos podido tener en los últimos meses, nos lleva a esa dirección de intentar diversificar en la medida de lo posible las vías de monetización para no comprometer el proyecto editorial por ninguno de sus posibles riesgos. Vamos con la última pregunta, por favor. ¿No hay más? No, sí, ¿quién es? Micrófono.
Pues el hombre que no baja la mano está con convicción. Venga, que sea una buena pregunta, que es la última. Gracias. Andrés Martínez de Periódico El País de Cali. Les pregunto, en nuestro medio empezamos recién a pedir suscripción o registro de las personas para ingresar algunos contenidos y la gente pues obviamente ha reaccionado mal, en algunos casos critica mucho el tema. ¿Cómo lidiar desde el engagement o desde esa sintonía con los lectores y con las audiencias para que ese cambio no sea tan malo para ellos? Pedro, yo creo que puede responder eso. Creo, sí. Creo que usted va a escuchar a una persona que es el maestro en el tema que del diario.es. La idea de no es necesario que hace un medio cerrado con muros para cobrar dinero de las personas. No está, porque hay diferencia en cobrar, en exigir dinero de las personas y pedir contribución para su misión. Creo que si usted es la misma pregunta, si usted ve la página de suscripción de New York Times o Washington Post o Guardian, ellos no están hablando solamente ahora de contenido, de acceso, pero también están pidiendo que tu support, que tu ayuda en la misión. Entonces, una manera de hacer esta conversación más fructífera es hablar para las personas que tu periodismo es importante, por eso y por aquello. Pero tiene que tener los ejemplos. Si no tienes un problema, pero la conversa es, periodismo es importante y por eso yo pido tu dinero. Creo que es eso. Quería agregar algo y es que creo que en esos casos lo más importante es explicarlo todo y explicarlo varias veces de diferentes formas, en diferentes redes, en diferentes contextos. Nunca es suficiente, siempre es muy importante explicar y explicar cuál es el valor agregado que tiene tu producto y por qué mereces ponerle un precio a ese producto. Obviamente es un cambio y los cambios vienen con personas que están a favor y en contra. Es muy normal, muy normal. ¿Cómo se cambia eso? Cuando tus usuarios, tu audiencia, tu comunidad lea tus contenidos y se sienta completamente satisfecha. Va a querer más. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a toda la audiencia por acompañarlos. Un aplauso para ellos, por favor. Y no se pierdan nada más de la programación del Festival Gabo. Si me preguntan qué les recomiendo del programa de hoy, las charlas del Museo de Arte Moderno están imperdibles. Yo espero alcanzar a llegar a la conversación de Marcos López con Camilo Jiménez esta tarde. Muchas gracias a los 5 otra vez.